Hermanos santos, amados, Iglesia Bíblica, Jesús, único camino al cielo. Vamos a orar para dar gracias al Señor por esa salvación tan grande. Oremos. Padre, muchas gracias te damos por esa salvación tan grande en tu Hijo Jesucristo, a quien tú enviaste a morir en la cruz por nuestros pecados, y le resucitaste al tercer día de entre los muertos y lo ascendiste hasta tu trono. Y de esta manera tú nos muestras que ya estamos justificados, todos los que hemos creído en tu Hijo Jesucristo, que tú lo enviaste a morir en la cruz por nuestros pecados. Y gracias por esta iglesia bíblica, Jesús, único camino al cielo. Y estamos aquí para adorarte y darte las gracias por tu salvación tan grande. En nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
Muy buenos días, hermanos. ¿Me pueden acompañar a leer, por favor, Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 11, por favor? Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 12, por favor. Y dice: Tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder, y la gloria y la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, oh Señor, y tú te exaltas como soberano sobre todo. Y pasamos al versículo 13. Ahora pues, Dios nuestro, te damos gracias y alabamos tu glorioso nombre. Muchas gracias, hermanos. Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su loor. El Rey y me deja hermano, el Rey y me imparte su amor, dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria, y yo soy feliz, y yo soy feliz por él. Jesús es mi amigo a mi lado, en sombras o en luz siempre va, paciente y humilde a mi lado, ayuda y socorro me da. Por eso constante lo sigo, porque Él es mi Rey y mi amigo, y yo soy feliz, y yo soy feliz por Él. Señor, que pudiera llorarte por tanta bondad para mí. Me basta servirte y amarte, es todo entregarme yo a ti. Entonces acepta mi vida, que a ti solo queda rendida, pues yo soy feliz, pues yo soy feliz por ti.
nació, atada en pecado y morirá. Pronto en mi senda resplandeció la clara luz de su verdad. Cristo las férreas cadenas destruyó, que de ella libre, gloria a Dios. Oh maravilla de su amor, por mí murió el Salvador. Hoy ya no temo la condenación, Jesús es mi Señor y yo suyo soy. Vivo en Él que es salvación, vestido en su justicia voy. Libre acceso al Padre gozo ya, entrada al trono celestial. Oh maravilla de su amor, por mí murió el Salvador. Amada Iglesia, vengo a dar gracias a Dios por su palabra, la Biblia, que nos dejó, pues a través de ella conocemos que Él es el único Dios vivo, verdadero, eterno, en tres personas, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y a través de su palabra sabemos y creemos que Él envió a su Hijo Jesús a morir por nuestros pecados y que su salvación es segura, y de esta manera estamos tranquilos dando gracias a Él, y así nuestro futuro está asegurado por Dios mismo. Hasta la eternidad futura estaremos con Él siempre, pase lo que pase aquí abajo, estaremos con Él eternamente y para siempre. Por esto vengo a dar gracias a Dios por esa seguridad que Él da en esa salvación tan grande. Vamos a cantar la 226, Rey exaltado. Rey exaltado en gloria es Cristo Jesús, y le alabo. Rey exaltado por siempre es Cristo, y yo le alabaré. Él es Señor, por siempre reinará. La creación su nombre proclamará. Rey exaltado en gloria es Cristo Jesús. Alabanza 313, ven amigo a Jesús. Ven amigo a Jesús, pues Él murió por ti. Recibirás la luz que quiere darte a ti. Mi buen Jesús murió
para darte perdón. Ábrele tu corazón y dulce paz tendrás. Día fatal vendrá cuando no habrá lugar. La puerta se abre hoy y tú podrás entrar. Más gracia ya no habrá, pues despreciaste hoy. Acepta, pecador, la salvación de Dios. Las manos del Señor se abren hoy para ti. Ven y confía en Él y serás muy feliz. Tus cuitas pon en Dios, pues Él las llevará. Quitará tu pesar por su consolación. Día fatal vendrá cuando no habrá lugar. La puerta se abre hoy y tú podrás entrar. Más gracia ya no habrá, pues despreciaste hoy. Acepta, pecador, la salvación de Dios. Hermanos, yo quisiera compartir con ustedes Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 11. Me acompañan a leer Efesios capítulo 1, versículo 3 al 11, para darle gracias al Señor por lo que ha hecho por nosotros. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor, nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros. En toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en Él, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados, según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Podemos darle gracias a Dios por lo que Él hizo por cada uno de nosotros, que nos predestinó, que nos escogió desde antes de la fundación del mundo, y tenemos la redención en Cristo Jesús. Podemos agradecerle a nuestro Señor por todas esas bondades, maravillas y bendiciones que tenemos a través de Cristo. Demos gracias a Dios por esto. Vamos a orar. Señor, muchísimas gracias te damos por tus maravillas. Gracias por toda esa gracia que no merecíamos, que has derramado en cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Te agradecemos porque a pesar de haber estado muertos en nuestros delitos y pecados, has tenido misericordia de cada uno de nosotros y has enviado a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Gracias porque a través de este sacrificio perfecto tenemos comunión contigo, podemos llamarte Padre y podemos tener hermanos con los cuales compartir tu palabra y todo el conocimiento que nos das a través de ella. Gracias por estas maravillas y gracias por este tiempo en el nombre de Cristo. Amén. Alabanza 321, paz con Dios.
con Dios busqué ganarla, con febril solicitud, mas mis obras meritorias no me dieron la salud. Oh, qué paz Jesús me da, paz que antes ignoré. Todo nuevo se tornó desde que su paz hallé. Lleno estaba yo de dudas, temeroso de morir. Hoy en paz, mañana triste, con temor del porvenir. Oh, qué paz Jesús me da, paz que antes ignoré. Todo nuevo se tornó desde que su paz hallé. Al final en desespero, ya no puedo, dije yo, y del cielo oí respuesta, todo hecho ya quedó. Oh, qué paz Jesús me da, paz que antes ignoré. Todo nuevo se tornó desde que su paz hallé. De mis obras despojado, vi la obra de Jesús. Supe que la paz fue hecha por su sangre en la cruz. Oh, qué paz Jesús me da, paz que antes ignoré. Todo nuevo se tornó desde que su paz hallé. Bendeciré al Señor.
Bueno, pues vamos a pasar a la mesa del Señor. Me gustaría que leyéramos en Lucas capítulo 22, versículo 14. Repito, Lucas capítulo 22, versículo 14, para ver lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por cada uno de nosotros y recordar ese sacrificio que dio para entregarnos la vida eterna. Dice: cuando llegó la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: intensamente he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Porque les digo que nunca más volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado una copa después de haber dado gracias, dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les digo que de ahora en adelante no beberé del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y habiendo tomado pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por ustedes es dado, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Nuestro Señor Jesucristo derramó su sangre para limpiarnos de pecados y quebrantó su cuerpo para darnos esa vida eterna a través del sacrificio que hizo en la cruz, un sacrificio que merecíamos nosotros por haber nacido en pecado, pero Él hizo por amor a nosotros. Entregó su vida para darnos esa comunión con Dios, esa vida eterna a través de confiar en ese sacrificio que hizo por cada uno de nosotros. Hoy podemos recordarlo con el jugo que representa su sangre y la galleta que representa su cuerpo quebrantado por nosotros. Podemos agradecerle con oración por ese sacrificio perfecto que hizo. Vamos a orar. Señor, muchísimas gracias te damos porque a pesar de haber estado muertos en nuestros delitos y pecados, tú has tenido esa misericordia y ese amor para cada uno de nosotros y has enviado a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nosotros. Hoy podemos recordar libremente ese sacrificio que hizo por cada uno y gracias te damos porque sin merecerlo, Él tomó nuestro lugar en la cruz, Él se hizo pecado por nosotros y venció la muerte con poder, resucitando al tercer día. Te agradecemos, Padre, por este sacrificio perfecto que fue agradable a ti. Te agradecemos porque sin Él estaríamos separados de ti, pero ahora somos llamados hijos tuyos por creer en ese sacrificio que hizo Cristo por nosotros. Te agradecemos, Padre, por el jugo y la galleta que tomamos en esta mañana, recordando ese sacrificio perfecto que hizo por nosotros y recordando que esto es para tu honra y tu gloria. Te damos gracias por estos elementos y por este día. Te agradecemos, Jesucristo, por haber tomado nuestro lugar y te damos gracias porque tú eres quien nos guía a través de tu Espíritu Santo, quien nos ayuda a entender tu palabra y saber cuál es tu voluntad. Gracias por todas tus maravillas, por tu amor y misericordia en el nombre de Cristo. Amén. Participemos de la mesa del Señor.
Hermanos, acompáñenme a orar, por favor. Padre Santo, te damos gracias el día de hoy por Pepe y su esposa que cumplen 13 años el día 2 de junio, Señor. Te damos muchas gracias porque tú has permitido que este matrimonio siga y te pedimos que lo sigas bendiciendo para que sean de alabanza y gloria a tu nombre. Todo esto te lo pedimos en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Padre Santo, quiero orar. Gracias te doy por cada uno de los varones que están participando para tu honra, para tu gloria y también para edificación de la iglesia. Muchas gracias por cada uno de ellos y así de esta manera deseamos que tú sigas animándoles para que sigan alabándote. En nombre de Cristo, amén. Acompáñame a orar. Señor, te pedimos en acción de gracias que tú ayudes a la señora Georgina a que tenga una pronta recuperación y que salga bien de su operación, Señor, porque sabemos que tú eres todopoderoso, Señor. Muchas gracias porque la permites que ella se congregue, Señor, y muchas gracias porque también la trajiste a esta congregación, porque es de gran ánimo para nosotros. Gracias por todo en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Padre, también quiero seguir orando y pido por los niños de esta congregación. Ayúdales a que ellos aprendan tu palabra a través de los maestros de la escuela dominical y cuanto más por parte de sus papás que tienen toda la responsabilidad, Señor. Ayúdalos a que los papás enseñen a sus hijos tu palabra y que esos hijos, estos niños, cuando sean grandes, sean para tu Hijo Jesucristo y no para el mundo. Gracias te damos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Acompáñame a orar. Señor, Padre Santo, también te queremos pedir por Karen, la hija de nuestra hermana Julia, para que tú proveas una pronta recuperación, Señor, y que también algún día llegue a creer en tu Hijo Jesucristo, Señor. Te lo pedimos en acción de gracias en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar por el aniversario de nuestra congregación, dándole gracias a Dios que Él es el que ha permitido que esta obra se lleve por 8 años, agradeciendo que Él es el que está dirigiendo este lugar y Él ha puesto todo lo necesario para que su congregación siga y más que nada, pues que demos la honra y la gloria a Él. Vamos a orar. Señor, muchísimas gracias te damos porque en estos 8 años tú has dirigido esta congregación a través de los ancianos y tú has puesto a cada uno de los creyentes que estamos aquí reunidos para tu honra y tu gloria. Y agradecemos, Señor, tu dirección en todo momento, tu provisión para este local. Y más allá, agradecemos por todas tus bondades y maravillas que tenemos sin merecer. Te damos gracias porque a través del tiempo tú has llenado de bendiciones esta congregación y gracias porque tú nos has mostrado tu voluntad a través de la palabra y que seguimos compartiendo y que queremos seguir compartiendo. Rogamos que tú sigas guiando conforme a tu voluntad esta congregación para que no sean 8 años sino más y esto para tu honra y tu gloria. Provee lo necesario para ella, tanto en lo económico, pero más allá en lo espiritual, que sea para crecimiento de todos los que estamos aquí reunidos. Te agradecemos, Señor, porque has permitido que todas las cosas que suceden alrededor de este local y de los miembros de esta congregación sean para ti y que sean para alabanza de tu nombre. Te agradecemos por estos 8 años de crecimiento en el nombre de Cristo. Amén. Acompáñame a orar. Padre Santo, también te pedimos en acción de gracias por la señora Martita y su esposo Shiro, para que tú los ayudes a que se recuperen, Señor, que por esta enfermedad por la que están pasando, Señor. Ayúdalos, Señor, te lo pedimos en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Me gustaría que me acompañaran a orar, dando gracias por los matrimonios de la congregación y pues vamos a orar por ellos. ¿Me acompañan? Señor, muchísimas gracias te damos por cada uno de los matrimonios de esta congregación, Jesús, único camino al cielo. Agradecemos, Padre, que tú estés obrando en la vida de cada uno
y podemos recordar a algunos que pues tenemos tiempo de no verlos, como nuestro hermano Carmen y nuestra hermana Lidia. Gracias por sus vidas, gracias porque ellos se han mantenido tantos años como matrimonio y ahora ellos pueden dar testimonio de tu Hijo Jesucristo en Cárdenas. Te agradecemos también por León, por Gloria, por su vida, por su testimonio, y que tú les sigas ayudando como matrimonio a dar buen testimonio ante los demás, que les ayudes a mantenerse firmes en la palabra y que ellos puedan ser luz en las tinieblas. Te agradecemos porque pues han instruido a sus hijos en tu camino y te agradecemos por el testimonio que les dan a cada uno de ellos. Gracias también te damos por el matrimonio de Sabás y Celia. Gracias por el tiempo que los has permitido llevar juntos. Gracias porque tú les has ayudado a andar en el Señor y han conocido tu palabra y a través de ella tu voluntad. Te damos gracias también por el matrimonio de mi papá y de mi mamá. Agradecemos, Señor, que tú les ayudes a entender tu voluntad y que sigas apoyándolos y ayudándolos en todas sus necesidades y que ellos puedan seguir siendo luminares en este lugar de tinieblas a través de su matrimonio, dándote la honra y la gloria. Te damos gracias también por el matrimonio de Santiago y de Carito. Gracias, Padre, porque tú les has bendecido. Gracias porque ellos pueden testificar a sus hijos de tu Hijo Jesucristo y ahora también a su nieto. Rogamos que ellos sigan siendo luminares en esa familia y que sigan testificando a sus familiares que no son creyentes. Gracias te damos por la vida de Manuel y de Paulina. Gracias por ese matrimonio de esta congregación. Los ponemos en tus manos para que ellos puedan seguir creciendo en el conocimiento de tu voluntad. Gracias por el matrimonio de mi esposa y el mío. Y gracias, Señor, porque tú nos ayudas a cumplir un año más en este mes. Gracias porque nos ayudas a poder darte la honra y la gloria con nuestras vidas. Y ruego, Señor, que tú nos sigas dirigiendo a cada uno en nuestras actividades, en nuestros deberes, tanto a mí como esposo, que sea la cabeza del hogar, y a ella como ayuda idónea. Gracias, Señor, por todos los matrimonios, no queriendo omitir a ninguno. Rogamos que tú nos sigas llenando de bendición, del conocimiento de tu voluntad, y que podamos hacerla conforme pues tú nos des ese tiempo y sea tu honra y tu gloria la que estemos buscando. Gracias por la vida de cada uno de los matrimonios de esta congregación, en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a entonar la alabanza 612, Feliz, feliz cumpleaños. Felicidades a los cumpleañeros. Feliz aniversario, queremos hoy decir que el Dios omnipotente les quiera bendecir. Feliz aniversario, que Dios en su bondad les dé muy larga vida, salud, felicidad. A Dios le damos gracias que con amor sin par al fin de otro año hermoso les permitió llegar.
Feliz aniversario, que Dios en su bondad les dé muy larga vida, salud, felicidad. Oremos pues unidos, que les bendiga aún más, les colme de un futuro de bien prosperidad. Feliz aniversario, que Dios en su bondad les dé muy larga vida, salud, felicidad. Muy buenos días, hermanos. ¿Me pueden acompañar a leer Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 9, por favor? Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 9. Y en estos versículos vemos cómo Pedro divide en dos temas. El primero es que nos regocijemos grandemente, hermanos. Estar regocijados grandemente. ¿Por qué? Porque hemos obtenido esa gran misericordia de Dios al salvarnos a través de su Hijo Jesucristo, que vino a morir por nosotros en la cruz y resucitó al tercer día. Y esto nos hace ser salvos de nuestras almas, y que también tengamos una herencia cuando estemos con Él. Y todo esto nos lo dice para que cuando vengan las pruebas, nuestra fe sea hallada en alabanza y gloria para Dios. Entonces, hermanos, comencemos. Dice, versículo número 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien, según su gran misericordia que tuvo, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Esa esperanza viva que ahora tenemos es mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. ¿Okay, hermano? Vamos a pasar al número 4. Dice, y todo esto con una finalidad, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchita, reservada en los cielos para nosotros. Cuando nosotros estemos en el cielo, vamos a tener esa herencia que va a ser inmaculada, incorruptible y que no se marchita, hermanos. ¿Qué pasa con las herencias que tenemos aquí? Pues se acaban, ya de repente nos andamos peleando, que porque a mí me tocó más, a mí menos, a veces me hace que sea egoísta, que me vanagloríe. Y en cambio la herencia que vamos a obtener allá va a ser perfecta, hermanos, una herencia perfecta. Vamos a lo que es el número 5, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. No solo vamos a tener una herencia, sino que también somos protegidos por el poder de Dios mediante la fe. Vamos al número 6. Y todo lo anterior nos lo dice por una finalidad. Número 6 dice, en lo cual nuevamente nos regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas. ¿Esto qué quiere decir? Que no va a ser pura felicidad aquí, sino que vamos a estar pasando por muchas pruebas, pero solo por un tiempo limitado mientras estemos aquí, y después vamos a estar muy gozosos. Dice número 7, ¿y para qué son estas pruebas? Para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probada por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. ¿Ok? Entonces, esa fe es más preciosa que el oro, porque una vez que ya no estemos aquí, el oro ya no va a tener valor, pero la fe siempre va a tener ese valor, siempre eternamente, ¿ok? Aunque probada por fuego, aquí nos dice que va a ser probada por fuego, o sea, que van a haber pruebas difíciles. Cuando alguien se ha quemado, pues nos duele, ¿no? Y es algo pues que no es un dolor pequeño, sino es un dolor grande, ¿no? Pero también estas pruebas mediante el fuego nos van a hacer a que vayamos quitando cada una de esas impurezas que tenemos, y al final vayamos haciéndonos más
a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Vayamos mejorando. Y esto para que nuestra fe sea genuina, que sea probada, que es genuina también. Número 8 dice, a quien sin haberle visto, aquí estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo, a quien sin haberle visto le amáis, y a quien ahora no veis, pero creéis en Él. Nosotros le amamos y creemos en Él sin haberlo visto, y os regocijáis grandemente con un gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de vuestra fe la salvación de vuestras almas. Regocijaos grandemente, hermanos. Estemos alegres grandemente cuando haya problemas. Recordemos estas palabras. Ya somos salvos, ya tenemos salvación de nuestras almas, tenemos esa herencia y somos protegidos por el poder de Dios, hermanos. Entonces, cuando venga el problema, pensemos en esto y sigamos adelante para que nuestra fe sea encontrada en alabanza y gloria para Dios. Muchas gracias, hermanos, y que Dios nos ayude a superar todas estas pruebas. Buenos días, hermanos. Consideramos que estamos alimentando nuestra alma cuando nos metemos al internet o vemos revistas mundanas o la televisión. Si queremos crecer como seguidores de Cristo, necesitamos llenarnos a diario de la palabra y la verdad de Dios. Solo así podemos alcanzar la madurez en Él. Vamos a leer 1 de Pedro 2, del 1 al 11. Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresías, envidias y toda difamación, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Y si es que habéis probado la benignidad del Señor, y viniendo a Él como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también vosotros como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pues esto se encuentra en la Escritura: he aquí, pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en Él no será avergonzado. Este precioso valor es, pues, para vosotros los que creéis, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa es piedra angular, se ha convertido, y piedra de tropiezo y roca de escándalo, pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ellos estaban también destinados. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habéis recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Amados, os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Hola, buenos días, hermanos. Como ya pudieron ver en el subtema, vamos a leer Salmos capítulo 23. Este salmo lo hemos visto mucho comentarios de personas, películas pero vamos a averiguar que este David está semejando a Dios en dos partes. Lo está semejando como un buen pastor y también como un anfitrión que nos está invitando a algo. Vamos a leerlo, hermanos. Salmos capítulo 23 menciona: el Señor es mi pastor,
nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce y restaura mi alma. Me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombras, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. David está mencionando que el Señor es su pastor. Al momento de que uno cree, que ponemos nuestra fe en Cristo Jesús, Cristo se convierte en nuestro pastor. Él, menciona el capítulo 2, en lugares de verde pastos me hace descansar y junto a aguas de reposo me conduce. Cristo nos está llevando y nos está dando su gran paz, su gran misericordia, su gran amor, para que estemos bien y nos conduce a los mejores campos. Menciona el 3. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Dios, por gran amor, nos está dando una guía y nos conduce. Nos dio el Espíritu Santo que está morando dentro de cada uno de nosotros. Y como guía tenemos la palabra de Dios, que nos ayuda y nos da fortaleza. Pero, ¿con qué objetivo? El 4 menciona: aunque pase por el valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu callado me infunden aliento. Va a haber problemas, va a haber circunstancias, pero si estamos con nuestro gran pastor, con su vara, con su callado, Él nos sigue guiando por el buen camino, empujándonos hacia adelante. Ahorita en este problemas que se encuentran, muchos han perdido sus trabajos, muchos están preocupados por qué comer el día de mañana o ese mismo día. No saben qué llevar a la boca a sus hijos. Pero hay que tener fe. Esa fe fuerte para considerar a Dios como nuestro gran pastor. Mencionan en el 5, que es cuando ya David lo está mencionando como un anfitrión. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Antiguamente, en Judea tenían la costumbre que cuando invitaban a alguien a su casa, él estaba bajo la protección del amo, bajo la protección del anfitrión. Así que no tenía que temer en nada, porque él estaba ahí resguardado porque el anfitrión lo estaba protegiendo. Cuando era unción de cabeza, está diciendo que era para que tuviera frescura, para que se relajara, para que estuviera bien fresco. Y mi copa está rebosando. Menciona que es para una duración, porque iba a durar bastante tiempo en la casa del Señor, en la casa del anfitrión. Así es como cada uno de nosotros debemos de estar. Y como Cristo nos está invitando a que estemos dentro de su casa, que estemos con una gran comunión con Él, porque eso es estar en su mesa, tener la comunión plena y orar a Cristo como agradeciendo por lo que nos está dando, igualmente pidiéndole disculpas si hemos cometido una falta o un error. Menciona el 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. ¿Por qué nos va a seguir? Porque tenemos a Cristo, nuestro Padre Dios, como el gran pastor que nos sigue llevando
a esos campos verdes y hermosos, que en un tiempo vamos a morar con Él. Moraremos largos días en su gran casa y así ya no nos perturbaremos por lo que está pasando actualmente, sino estaremos alabando a nuestro Padre Dios cada día de nuestros días. Buenos días, hermanos, saludándoles con el deseo de que gocen de una paz interna, de salud y esperando y rogando al Señor que esta pandemia no nos toque. Quisiera compartir con ustedes el Salmo 130. Voy a dar lectura y dice como título: Esperanza en que el Señor dará redención. De lo profundo, oh Señor, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Esperé yo al Señor, espero mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera al Señor, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espera Israel al Señor, porque en el Señor hay misericordia y abundante redención con Él, y Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Hermanos, demos gracias al Señor porque tenemos un Dios de bondad, un Dios de perdón, un Dios de amor, que a pesar de nuestras faltas y de nuestras caídas en las tentaciones, Él perdona nuestros pecados. Él nos ha amado tanto que dio a su Hijo unigénito para que padeciera en la cruz y con su sangre lavara nuestros pecados. Debemos estar agradecidos con Él, debemos de seguir leyendo su palabra, tratar de cumplir sus mandamientos, tratar de vivir conforme Él nos lo pide, para que seamos unos hijos santos, amados para Él, para alcanzar su perdón. Diariamente deberíamos de pedir perdón por nuestras faltas cometidas, porque somos humanos y seguimos cometiendo faltas. Pero Él es un Dios bondadoso, un Dios de amor, que ama a sus hijos y que nos perdona. Sigamos orando al Señor, tratemos de no caer en tentaciones, tratemos de cuidarnos en estos tiempos de enfermedad, que aunque sabemos que Dios nos protege, que estamos bajo su protección, como lo dice el Salmo 91, que no tocará plaga nuestra morada, pero aún así estemos confiados en el Señor, tenemos que protegernos y estar orando unos por otros para que esta enfermedad no nos toque. Oremos también por todos aquellos que tienen que salir a laborar, para que Dios los proteja en su camino diariamente y los traiga con bien a su hogar. Que tengan todos un excelente día y que Dios los bendiga. Bien, amada iglesia, vamos a empezar con esta enseñanza para gloria del Señor Jesucristo y para edificación de nuestra iglesia. Vamos a orar antes. Padre, gracias te damos por tu palabra que nos dejaste. Gracias por Pablo y su trabajo que hizo ahí con Tesalónica. Y gracias por esta carta que nos ayuda a ver lo que tu Espíritu Santo estaba haciendo en Pablo, y así, de esta manera, ayúdanos a esta iglesia a seguir el ejemplo de la iglesia de Tesalónica para tu honra y para tu gloria. En nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, entonces vimos el capítulo 1 hace 15 días
Y vemos que en el versículo 3 dice Pablo de los tesalonicenses: teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre su obra de fe. Entonces aquí está un ejemplo palpable de que sí se convirtieron al Señor Jesucristo por medio de la palabra de Pablo. Y luego también dice su trabajo de amor. Entonces esto es otra forma de demostrar que Cristo vivía en sus corazones y que habían aceptado el mensaje de Pablo. Y luego también dice, y la firmeza de su esperanza en el Señor Jesucristo. O sea que ellos estaban firmes en la esperanza del Señor Jesucristo. Y esto lo indica en el versículo 10, y esperar de los cielos a su Hijo. Los tesalonicenses estaban esperando de los cielos al Hijo de Dios. Dice, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús. Estaban esperando el arrebatamiento del Señor Jesucristo, quien les libra de la ira venidera. Entonces, de esta manera, ellos querían estar trabajando en la fe, en el amor, porque Cristo venía pronto, Entonces, la situación es que es un ejemplo esta iglesia para hoy en día, estas iglesias y sobre todo para esta iglesia, estar predicando el Evangelio del Señor Jesucristo y ayudando en amor a los hermanos necesitados. ¿Por qué? Porque estamos esperando la venida del Señor Jesucristo, el arrebatamiento entre las nubes. Entonces, es un motivo de fe y de amor. ¿Por qué? Porque estamos esperando al Señor Jesucristo, que Él venga entre las nubes y nos arrebate para estar siempre con Él. Bien, ahora vamos a ver el capítulo 2. El capítulo 2 de Pablo, que Pablo escribe a la iglesia de Tesalónica, vamos a hacer un pequeño remembranza de que Pablo era su segundo viaje misionero, como en el año 50-51, y estaba Pablo en Corinto, en la ciudad de Corinto, ahí trabajando para Cristo con la iglesia que estaba levantando a través del mensaje del Señor Jesucristo. Entonces, de esa manera, aquí Pablo está escribiendo el segundo capítulo y vamos a ver qué es lo que dice Pablo en su segundo capítulo. Entonces, este capítulo segundo podemos enunciarlo como comportamiento de Pablo como ministro de Jesucristo, del versículo 1 al versículo 12. Y también podemos seccionar este capítulo 2 del versículo 13 al versículo 20, como Pablo da gracias por los tesalonicenses. Entonces, son dos secciones que podemos analizar y vamos a poder ver del capítulo 2, del versículo 1 al versículo 12, el carácter de un apóstol que es Pablo. Vamos a ver el carácter y también conducta. Y así vamos a empezar con el capítulo 2, versículo 1. Dice, porque ustedes mismos saben, hermanos, que nuestra visita a ustedes no fue en vano. Versículo 2, sino que después de haber sufrido y sido maltratados en Filipos, como saben, tuvimos el valor, confiados en nuestro Dios, de hablarles el Evangelio de Dios
en medio de mucha oposición. Versículo 3. Pues nuestra exhortación no procede de error, ni de impureza, ni es con engaño. Versículo 4. Sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el Evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios que examinan nuestros corazones. Versículo 5. Porque, como saben, nunca fuimos a ustedes con palabras lisonjeras ni con pretexto para lucrar. Dios es testigo. Versículo 6. Ni buscando gloria de los hombres, ni de ustedes, ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. Versículo 7. Más bien demostramos ser benignos entre ustedes, como una madre cría con ternura a sus propios hijos. Versículo 8. Teniendo así un gran afecto por ustedes, nos hemos complacido en impartirles no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegaron a ser muy amados. Versículo 9. Porque recuerden, hermanos, nuestros trabajos y fatigas, como trabajando de día y de noche, para no ser carga a ninguno de ustedes, les proclamamos el Evangelio de Dios. Ustedes son testigos y también Dios de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con ustedes los creyentes. Versículo 11. Así como saben de qué manera les exhortábamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de ustedes como un padre lo haría con sus propios hijos. Versículo 12. Para que anduvieran como es digno del Dios que les llama a su reino y a su presencia. Bien, entonces esta es la primera parte del segundo capítulo de la primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Entonces vamos a ver el versículo 1. Porque ustedes mismos saben, o sea, tienen conocimiento. ¿Por qué? Porque Pablo les enseñó. Hermanos, que nuestra visita a ustedes no fue en vano. De ninguna manera. Ya hemos visto lo que dice Pablo en el capítulo 1 sobre los hermanos, como su obra de fe, su trabajo de amor, y estaban esperando al Señor Jesucristo. Entonces, de ninguna manera fue en vano, sino que más bien fue una labor de Pablo fructífera junto con sus dos compañeros cristianos que iban con él. Entonces, una labor fructífera, no fue en vano, sino que después de haber sufrido y sido maltratados en Filipos, como saben, tuvimos el valor, confiados en nuestro Dios, de hablar el Evangelio de Dios en medio de mucha oposición. Aquí este versículo 2 enseña a Pablo, o le recuerda más bien, que cómo sufrieron y fueron maltratados en Filipos. En Filipos fueron hasta la cárcel, fueron variados con varas y maltratados, golpeados y a la cárcel, y aún así todos maltratados. Entonces, como saben, tuvimos el valor. El valor es una cosa muy importante aquí en el Evangelio. Confiados en nuestro Dios es otra cosa muy importante, la fe. Confiados en Dios. ¿De qué? De hablarles el Evangelio de Dios. El Evangelio de Dios es el Evangelio de amor, el Evangelio de gracia, el Evangelio de perdón de pecados, el Evangelio de vida eterna
en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pues Él murió en la cruz por nuestros pecados. Fue sepultado y el Padre le resucitó al tercer día y lo llevó al cielo. Entonces, este evangelio de gracia les hablaron Pablo, en mucha oposición en Filipos. Está él recordando cómo fue la cosa, el evangelismo ahí en Filipos. Entonces, dice versículo 3, pues nuestra exhortación no procede de error, ni de impurezas, ni es con engaño. Entonces, en Filipos como en Tesalónica, ellos fueron valientes, tuvieron valor de hablar el evangelio de Dios, tanto a Filipos como a los filipenses. Versículo 3, pues nuestra exhortación no procede de error, ni de impureza, ni es con engaño, sino que así como hemos sido aprobados por Dios, han sido aprobados por Dios para que se nos confiara el evangelio. Así hablamos, no como agradando a los hombres, no como agradando a los hombres, sino a Dios, que examina nuestros corazones. Entonces Pablo buscaba agradar a Dios por medio de Jesucristo. Entonces Pablo hacía las cosas que el Señor Jesucristo le había revelado. Entonces de esta manera hablaba para agradar a Dios, a su Hijo Jesucristo, y no agradar a los hombres. Versículo 5, porque como saben, o sea que Pablo ya les había hablado de esta situación, pues nunca fuimos a ustedes con palabras lisonjeras, o sea, haciéndoles la barba, por decir, ni pretexto para lucrar, o sea, para ganar dinero, para sacarles dinero, llevándoles el evangelio. Dios es testigo. Versículo 6, ni buscando gloria de los hombres. No buscaba Pablo que los hombres le dieran gloria a él, ni de ustedes ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. Entonces, aquí está el carácter de Pablo, que como apóstoles de Cristo hubieran podido imponer su autoridad. Pero vamos a ver el contraste, el carácter. Vamos a ver, versículo 7, más bien, o sea, sino demostramos ser benignos entre ustedes. Entonces aquí está el carácter del cristiano. Demostramos ser benignos entre ustedes, como una madre cría con ternura a sus propios hijos. ¿Qué hace la madre de los hijos? Los alimenta y los cuida con ternura, no con gritos, no con palabras maldiciosas, ni nada de eso. Una madre con ternura y ¿qué más? Con ternura como a sus propios hijos. Entonces, este es el carácter cristiano, ¿verdad? No imponer la autoridad. Así, aquí estoy y yo soy el mero mero. No. Entonces, más bien, demostramos. Esta palabra demostrar, me acuerdo de Romanos 5:8. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces Dios demostró su amor. Entonces Cristo demostró su amor con nosotros. Pablo está hablándoles de la demostración de amor, de cuidado, como una madre, ¿verdad? Así les está recordando a los de Tesalónica cuál fue
la conducta, cuál fue el carácter de Pablo como apóstol. Versículo 8. Teniendo así un gran afecto por ustedes, nos hemos complacido en impartirles no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegaron a sernos muy amados. Entonces, aquí les está escribiendo Pablo que no nada más se conformaron con llevarles el mensaje de salvación, el Evangelio de Dios, el Evangelio de gracia, el Evangelio de perdón, el Evangelio de amor, sino que se complacieron en impartirles también sus propias vidas, pues llegaron a sernos muy amados. Los tesalonicenses llegaron a ser muy amados de Pablo y de Silvano y Timoteo. Entonces, el amor ayuda a entregar la vida por el prójimo. Y aquí el prójimo son los hermanos en Cristo. Hermanos en Cristo. Entonces, de esta manera se está viendo cómo Pablo y Silvano y Timoteo llegaron a Tesalónica. ¿Con qué? Con un carácter cristiano, con una conducta cristiana. Y así estaban enamorados, por decirlo así, amaban a los de Tesalónica, por eso querían no nada más impartirles el Evangelio, sino entregar sus propias vidas si era necesario, porque acuérdense que había un tumulto, había muchos conflictos ahí, problemas. Entonces ellos querían apoyar, si era necesario, con su propia vida. Versículo 9. Porque recuerden, hermanos, nuestros trabajos y fatigas, cómo trabajando de día y de noche, para no ser carga a ninguno de ustedes, les proclamamos el Evangelio de Dios. Entonces, de esta manera, pensaban y actuaron Pablo, Silas y Timoteo, aunque era bien que los de Tesalónica mantuvieran a estos tres hijos de Dios que les estaban llevando el Evangelio y enseñándoles a crecer espiritualmente. Era bien que los mantuvieran, pero ellos les dijeron: recuerden, hermanos, nuestros trabajos y fatigas, como trabajando de día y de noche, para no ser carga a ninguno de ustedes, les proclamamos el Evangelio de Dios. Versículo 10. Ustedes son testigos, y también Dios, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con ustedes los creyentes. Entonces, ellos saben, ellos recibieron el testimonio de Pablo, de Silas y de Timoteo. Repito, una conducta de un verdadero creyente y que también un carácter de un verdadero creyente en Cristo. Dice, versículo 11, así como saben de qué manera les exhortábamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de ustedes como un padre lo haría con sus propios hijos. Entonces, como un padre, ¿qué hacían? Tres cosas. Exhortaban, alentaban e imploraban a cada uno de los creyentes de esta iglesia como un padre lo haría con sus propios hijos. ¿Qué se está comparando Pablo como una madre tierna, con ternura a sus hijos? Entonces, la madre, ¿qué hace? Da de comer y cuida a sus hijos. Ahora, como un padre, ¿qué es lo que hace un padre? Da instrucción, da sabiduría,
Entonces, Pablo como padre estaba dando sabiduría, instrucciones, cómo deberían de vivir. Versículo 12, para que anduvieran como es digno del Dios que los llama a su reino y a su gloria. Entonces, en todo eso, Pablo les estaba capacitando como un padre, ¿verdad? Les daba enseñanza, les daba instrucciones, les daba sabiduría, como un padre. Entonces, de esta manera se ve la conducta y el carácter de un cristiano. Bien, ahora vamos a la segunda parte. Dice, del 13, Pablo da gracias por los de tesalonicenses, da gracias por ellos. Dice, por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibieron la palabra de Dios que oíste de nosotros, la aceptaron, no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es la palabra de Dios, la cual también hace su obra en ustedes los que creen. Pablo empieza a dar gracias a Dios nuevamente por ellos. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque cuando recibieron la palabra de Dios que oyeron de ellos, la aceptaron no como palabra de hombre, sino como lo que realmente es la palabra de Dios, la palabra de Dios. Y a Dios hay que someternos, hay que respetarlo, hay que amarlo para poder guardar sus mandamientos, para poder guardar su voluntad. Dice, la cual también hace su obra en ustedes los que creen. Entonces, la palabra que Pablo les habló de parte de Cristo en el poder del Espíritu Santo, estaba haciendo su trabajo. La palabra de Cristo hace trabajo en el que cree. Se ve inmediatamente los cambios, la transformación de cómo era antes a cómo es ahora. Hace los cambios, se ve verdaderamente una persona transformada al Evangelio de Dios en nuestro Señor Jesucristo. Se ve, empieza a verse un verdadero cristiano fiel. Y así, de esta manera, dice Pablo, que no creyeron la palabra que ellos hablaron como palabra de hombre. Ah, sí, cómo no. No, como lo que realmente es la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que ser creída y puesta en obra. Entonces, la palabra ayuda al que ha creído. Ayuda a verse diferente a su vida anterior. Entonces, de esta manera, da gracias Pablo por los de Tesalónica. Versículo 14. Pues ustedes, hermanos, ahora, hermanos, fíjese, como madre, como padre, como hermanos, vinieron a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea. Vinieron a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea. Porque también ustedes padecieron los mismos sufrimientos a manos de sus propios compatriotas, tal como ellos padecen a manos de los judíos. Es una comparación similar, ¿verdad? Aquí los de Tesalónica con sus compatriotas, sufriendo oposición. Y allá, en Jerusalén, ¿verdad? Los judíos, oposición de los propios judíos. Entonces, de esa manera está diciendo. Vamos al versículo 15. O sea, los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús como a los profetas.
y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios, sino que son contrarios a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que se salven, con el resultado de que siempre llenan la medida de sus pecados. O sea, sus pecados se van amontonando hasta el cielo, pero la ira ha venido sobre ellos hasta el extremo. Entonces, aquí vemos a los judíos ahí en Jerusalén cómo eran enemigos de Dios, enemigos del Señor Jesucristo, enemigos de Pablo, enemigos de los mismos hombres para que no recibieran el mensaje de salvación en Cristo Jesús. Luego dice, versículo 17, pero nosotros, hermanos, separados de ustedes por breve tiempo en persona, pero no en espíritu, estábamos muy ansiosos con profundo deseo de ver su rostro. Es como ahorita estamos virtualmente, no estamos presencialmente. Entonces deseamos ver nuestros rostros porque no nos estamos congregando. Entonces deseamos ver nuestros rostros. Versículo 18, ya que queríamos ir a ustedes, al menos yo, Pablo, más de una vez, pero Satanás nos lo ha impedido. Satanás ha impedido que Pablo vea los rostros de sus hijos espirituales en Cristo Jesús. Versículo 19. Porque ¿quién es nuestra esperanza o gozo o corona de gloria? ¿No lo son ustedes en la presencia de nuestro Señor Jesús en su venida? Entonces, fíjense lo que dice aquí Pablo. Porque ¿quién es nuestra esperanza o gozo o corona de gloria? ¿No lo son ustedes en la presencia de nuestro Señor Jesús en su venida? Aquí, presencia, quiere decir cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez y toque tierra. Aquí no se está refiriendo al arrebatamiento entre las nubes. Aquí es en la presencia de nuestro Señor Jesús en su venida aquí a la tierra. Entonces, ¿qué dice? Pues ustedes son nuestra gloria y nuestro gozo. Entonces, ¿por qué dice Pablo todo esto? ¿Por qué? Porque cuando venga el Señor Jesucristo, estemos aquí con Él, aquí en tierra, unos a otros, vamos, gracias, Sabás, porque tú me trajiste la palabra de salvación en Cristo Jesús. Muchas gracias tú, fulano de tal, muchas gracias, tú, Pedro, tú, Juan, tú, porque tú, esto, porque tú, o sea, van a recordar estos tiempos de ahorita y van a estar agradeciendo y van a decir, gracias a que fuiste obediente a nuestro Señor Jesucristo, tú me trajiste la palabra de salvación. Gracias, gracias. Entonces, ¿verdad? Ustedes son nuestra gloria y nuestro gozo. Va a haber gozo, Y así también va a haber personas que te digan, gracias, tú, Jorge, porque tú me corregiste. Si no, no hubiera podido crecer espiritualmente en Cristo Jesús. Gracias por tu corrección. Seguí adelante con Cristo y no me desanimé. Y así, gracias por tu enseñanza, porque en base a eso también llegué a crecer en la palabra de Dios, siendo más espiritual y estando separándome de los deseos de la carne. Gracias por tus enseñanzas. Y así va a haber mucha motivación en aquel tiempo por lo que hagamos ahorita, unos por otros. Gracias por esa explicación, gracias por ese cántico,
gracias por esto. Y así vamos a estar recordando en aquel tiempo cuando nuestro Señor Jesucristo regrese y esté presente en cuerpo aquí en la tierra. Dice pues ustedes son nuestra gloria y nuestro gozo. Entonces, unos con otros, vamos a estar gozosos. Y así, de esta manera, estamos enseñando la palabra de Dios para el crecimiento espiritual, para que ya no andemos en la carne, sino que andemos en el Espíritu, que andemos como Pablo y como Silvano y Timoteo, llevando el Evangelio, no importando lo que nos vayan a hacer, no importando. Tenemos el ejemplo de Pablo, tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, en primer lugar, que bajó del cielo a traernos el Evangelio de gracia en Él. Y así, ¿qué pasó? Lo mataron. Los judíos lo llevaron a los romanos y los romanos le dieron muerte en la cruz, porque nos amó, porque bajó del cielo, siendo Dios, ¿verdad? Se hizo hombre y murió en la cruz por nuestros pecados. Entonces nosotros somos creyentes en Cristo, debemos imitar a nuestro Señor Jesucristo y también debemos imitar el carácter, la conducta de los apóstoles, de estos hombres, ¿verdad? De cómo amaron al Señor Jesucristo y cómo amaron a la iglesia de Tesalónica, cómo la amaron, que se entregaron, si era necesario hasta entregar sus vidas. Entonces, este es el vivir en Cristo. El vivir es Cristo, y el morir es ganancia. La ganancia está allá arriba, estar con el Señor Jesucristo. Entonces, de esta manera, ¿verdad? Hay algunos cristianos luego que cuando damos un folletito y nos dicen que no, híjola, ya nos sentimos muy mal, ya como que ya no queremos repartir. Y hemos platicado, ¿verdad? Y cómo nuestros mismos familiares nos han desechado por causa de Cristo. Pero pues lo que debemos de ver es pon tus ojos en Cristo, ¿verdad? Y así seguir a Cristo. Mucha gente hoy en día nos va a decir que no, nos va a dejar de hablar, pero eso es lo mínimo. Miren, Pablo, que sufrió persecución, que sufrió pedradas, fue arrastrado, fue sacado de allá de Damasco por una barda en un cesto, porque los judíos lo querían matar, porque estaba diciendo que Jesús es el Hijo de Dios, es decir, que es Dios mismo, y que es el Salvador del mundo. Y él se había convertido a Jesús, por eso lo querían matar. Cerraron puertas y todo ahí en Damasco, pero los discípulos de Jesús, de Pablo, lo bajaron en un cesto por medio de una grieta en la barda. Y así tuvo muchos problemas, pero Pablo no decía, no, ya no, me fue re mal. No, él amaba al Señor Jesucristo y valoraba su muerte por sus pecados. Entonces, de esta manera, pues Pablo servía por amor, buscaba las almas que no fueran al infierno. ¿Por qué? Porque era el sentir de Cristo, era el sentir del Padre. Y Pablo tenía el mismo sentir. Entonces buscaba a los escogidos e iba y hablaba, le fuera como le fuera. Él iba y proclamaba el Evangelio del Señor Jesucristo.
no importando qué les parecía a los hombres, si estaba bien, si estaba mal. Él hablaba el mensaje de salvación. Cristo en la cruz, muerto para el perdón de nuestros pecados, sepultado, resucitado al tercer día de entre los muertos por su Padre y ascendido al cielo hasta su trono. Entonces, de esa manera Pablo estaba llevando este mensaje de amor, de salvación, de perdón, de gracia a todos los perdidos. Y hoy en día nosotros debemos tener esa misma actitud, esa misma conducta, ese mismo carácter. Este es el carácter cristiano y debemos darnos a conocer por las cosas buenas en Cristo. Y así, amada iglesia, pues al ataque a seguir evangelizando. Antes decía, al ataque, vamos a la papa, pero ahora al ataque es a predicar a Cristo y siendo con una conducta cristiana, con amor, viendo que aquellas personas están separadas de Dios por el pecado. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que, amados hermanos, luego a predicar a Cristo, nos vaya como nos vaya.